Buenos días con todos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDEC, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Reforma Tributaria durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. Agradecemos su importante presencia. Yo soy Mariela Pozo y en esta ocasión voy a ser su moderadora. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus micrófonos y sus cámaras han sido desactivadas. Para realizar preguntas al panelista, por favor, utilice la opción de preguntas y respuestas. Para hacer comentarios, por favor, utilice el chat. Les recordamos que este y todos nuestros webinars son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, fedesec.es. También los invitamos a revisar nuestros canales de comunicación, redes sociales y página web www.fedesec.org, donde van a encontrar información de eventos y otras actividades. Al final de la exposición vamos a tener 10 minutos para responder todas sus inquietudes. Sin embargo, si nos hace falta tiempo, les vamos a dejar también el correo del Estudio Jurídico Prado para que puedan solventar las preguntas que queden pendientes. Esta mañana me complace dar la bienvenida al doctor Mario Prado. El doctor Prado es abogado de los tribunales y doctor en jurisprudencia en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Es director general y socio fundador del Estudio Jurídico Prado, donde ha prestado asesoría legal general con énfasis en asesoría corporativa, tributaria, societaria, contratación pública y privada, litigio y en telecomunicaciones. En su paso por la administración pública se desempeñó como subsecretario jurídico y subsecretario general del Ministerio de Finanzas y Crédito Público. También se desempeñó como miembro del directorio del Banco Central del Ecuador, por designación del Congreso Nacional y como asesor legal de la Comisión Técnica de Inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su trayectoria profesional lo llevó a las aulas como docente en la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, en la que se desempeñó por varios años como profesor de Derecho Tributario y Teoría de las Obligaciones. También lo hizo en la Universidad de las Américas, dentro del programa de maestría en Administración de Empresas, donde dictó la cátedra de Planificación Tributaria. Para mí es un honor y le agradecemos muchísimo al doctor Prado que pueda estar esta mañana con nosotros, a quien le cedo la palabra para que por favor inicie con este webinar. Muchas gracias, doctor Prado. Adelante. Muchas gracias, querida Mariela. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos convoca esta invitación que nos ha hecho FEDESEC para tratar las reformas tributarias que se han planteado en el gobierno del presidente Daniel Noboa. Tomen en cuenta que entre la posesión del presidente y la fecha se han dictado 4 leyes que han tenido profundas reformas tributarias. Empezamos con la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que se publicó el 20 de diciembre de 2023. Luego la Ley Orgánica de Competitividad Energética, que se publicó en el Registro Oficial de 11 de enero del 2024. Luego la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que se publicó en el Registro Oficial de 12 de marzo del 2024. Y finalmente la Ley Orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo, que se publicó el 25 de marzo. Este conversatorio va a tratar de hacer un resumen de los aspectos importantes y nos vamos a detener en algunos aspectos que creemos que son de especial relevancia para el sector empresarial. Pero empecemos dando un primer pantallazo, ¿no es cierto? La Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo reformó la Ley de Régimen Tributario Interno, el Código Tributario, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, la Ley del RUC, el Código Orgánico de Producción, entre otros. Y trató sobre exoneraciones, sobre nuevas sobre la reducción de la tarifa del impuesto a la renta,
generó un concepto nuevo de residencia fiscal temporal, trató las autorretenciones en donde nos detendremos, introdujo la figura de compañías foráneas controladas, generó todo el régimen de zonas francas y todo el régimen de atracción de inversiones a través de alianzas público-privadas y introdujo un régimen temporal de remisión de intereses, multas y recargos. En cambio, la Ley Orgánica de Competitividad Energética en materia tributaria modificó la norma sobre la remisión de los impuestos y generó una norma específica del impuesto a la salida de divisas para los bancos. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, en cambio, creó la contribución temporal para la seguridad, la contribución temporal sobre las utilidades de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, cambió la tarifa del IVA, cambió la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Y la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas, publicada el 25 de marzo, generó normas tributarias respecto a la exoneración de rendimientos financieros en el impuesto a la renta, pagos al exterior de servicios turísticos, reducción del IVA para actividades turísticas, reducción del IVA para el sector de la construcción, IVA para personas con discapacidad, adultos mayores y el IVA para las aerolíneas. Bien, básicamente, cuando nosotros hablamos de las exoneraciones que se han introducido en este periodo de reformas del presidente Daniel Noboa, vamos a decir que se hizo una reforma correctiva en donde se habilitó la exoneración de los rendimientos financieros cuando están depositados a más de 180 días, cuando el beneficiario de los intereses es a la vez deudor de la tarjeta de crédito, estableciéndose que, a pesar de esta condición de ser de deudor de la tarjeta de crédito, podrá gozar la exoneración aunque tenga crédito corriente, diferido o avances efectivos. Dentro de la reforma se excluye de la exoneración a los rendimientos financieros cuando el receptor sea una institución del sistema financiero nacional o en operaciones entre partes relacionadas por capital, administración, dirección o control. Para los usuarios y operadoras de zonas francas se crea una exoneración de 5 años de impuesto a la renta y luego la tarifa será del 10%. Para las nuevas inversiones productivas enfocadas hacia la generación de energías renovables no convencionales. Y ahí viene la caracterización: pequeñas hidroeléctricas, fotovoltaica, eólica y biomasa, y la comercialización de gas natural e hidrógeno verde en el Ecuador, se genera una exoneración por 10 años. Para nuevas inversiones en proyectos turísticos realizadas por sociedades nuevas o existentes, que inviertan, tengan una inversión de al menos $100,000, se genera una exoneración por 7 años. Nos vamos a lo que son las deducciones del impuesto a la renta, el artículo 10. Y aquí debemos anotar el énfasis de esta primera reforma fue generar un beneficio de deducción adicional por creación de nuevas plazas de trabajo. ¿Cómo se organizó esto? Se estableció que se tendrá derecho a una deducción adicional del 50% en generación de nuevas plazas de trabajo cuando los contratados son jóvenes de entre 18 y 29 años, cuando los contratados son personas obligadas al pago de pensiones alimenticias, o cuando los contratados son personas que estuvieron privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Se sube la deducción adicional al 75% si las nuevas plazas han sido entregadas a jóvenes
entre los 18 y 29 años de edad, graduados o egresados en universidades públicas o institutos superiores, técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores. También se genera una exoneración, una deducción adicional del 75% en la creación de nuevo empleo en el sector de la construcción y de la agricultura. Y para las personas que cumplieron pena privativa de libertad superior a 1 año, o a sus cónyuges o parejas en unión libre y estable. Entonces, estas son las deducciones especiales del 50 y 75% por generación de nuevas tasas, de nuevas plazas de trabajo. Luego se crea una deducción adicional por gastos de seguridad. Se considera como una deducción adicional del 50% al gasto que se ha incurrido por parte de los contribuyentes inscritos en el Registro Nacional del Turismo para la adquisición en el sistema de alarmas, personal de seguridad, cámaras de vigilancia durante el ejercicio 2024. Respecto a los vehículos de más de $35,000, con la reforma, vehículos que sobrepasen este valor no tendrán derecho a la deducción por depreciación, costo de arrendamiento mercantil, intereses ni tributos a la propiedad. Cuando antes el régimen se consideraba la deducción provisional dentro de este límite. Respecto a la tarifa del impuesto a la renta, la reforma del presidente Noboa ofrece una estabilidad tributaria por 5 años, a cambio que el contribuyente que acepta esta estabilidad tributaria, que goza de derechos de estabilidad tributaria, incremente la tarifa en 2 puntos porcentuales. Es decir, cualquier reforma tributaria posterior a la suscripción de esta estabilidad tributaria no le afecta siempre y cuando en lugar de pagar 25% pague 27%. La condición es que la tasa impositiva efectiva esté dentro del rango del sector que pertenezca. Adicionalmente, se establece una reducción de la tarifa por reinversión de utilidades del 10% para proyectos calificados como prioritarios y que estén destinados al apoyo de la atención de la discapacidad, y del 8% para cualquier otro tipo de proyecto. Luego entramos al tema de la rebaja del impuesto a la renta causado por gastos personales. Es muy importante, me voy a detener un momento en esto, porque el concepto de gastos personales fue cambiado en la ley del 29 de noviembre del 2021. Ustedes saben que antes los gastos personales tenían una condición específica que en la ley de noviembre del 2021 lo que se estableció fue un derecho a un crédito tributario en función del volumen de los ingresos. Si es que los ingresos de hasta $23,900 podía deducirse X valor, y si pasaba podía tomarse como crédito tributario un menor valor. Con esta reforma, lo que se establece es que ese crédito tributario va a estar sujeto a la siguiente norma. Las personas naturales gozarán de una rebaja de impuesto a la renta causado por sus gastos personales aplicables antes de ejecutar los créditos tributarios. Para quien no tiene cargas familiares, la rebaja será equivalente al 18%
del menor valor entre los gastos personales declarados y el valor de la canasta básica, de la canasta familiar básica multiplicado por 7. Entonces, para quien no tiene gastos personales, el valor de crédito tributario será de $994,99. Tomen en cuenta que dice el menor valor entre los gastos personales. Entonces, pero a partir de quienes tienen cargas familiares, el crédito tributario, si tiene una carga, va a ser de 1,279, si tiene dos cargas de 1,563, y sigue subiendo, y si tiene 5 más, va a ser de 2,842. Luego vino un cambio adicional para las personas con enfermedades catastróficas, raras y o huérfanos. Se establecía un tope de 2,842 y con la reforma se pueden tomar como crédito tributario 14,212. Dentro de los gastos personales se permite incluir con la reforma los intereses pagados por préstamos quirografarios, antes era solo para los hipotecarios, sueldos de trabajadores, digamos, del hogar, que están siempre y cuando estén afiliados al IES, y gastos médicos de mascota que se pone como gastos de salud. Ahora viene un tema que el auditorio de este webinar, que son empresarios, lo están sufriendo en carne propia, y es la autorretención de los grandes contribuyentes. En concreto, lo que se dice es que cuando los grandes contribuyentes reciben pagos de terceros, ningún tercero le va a hacer la retención en la fuente, sino que estos grandes contribuyentes van a hacer la autorretención en la fuente y van a declarar y pagar mensualmente. Es un mecanismo, yo diría, novedoso, porque en lugar de estar controlando a todos los contribuyentes que hacen transacciones con los grandes contribuyentes, la administración tributaria solo controla a 499 grandes contribuyentes que están en la lista. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la ley determinó que el porcentaje de la autorretención estará en función de la tasa impositiva efectiva determinada en los procesos de control por el Servicio de Rentas Internas en actividad económica habitual sobre el total de los ingresos gravados obtenidos por cada mes por estas empresas, excluyendo los que fueron objeto de retención si es que recibieron pagos del Estado. El Servicio de Rentas Internas dictó la resolución de 12 de enero en donde estableció los porcentajes de autorretención individual para cada uno de los 499 grandes contribuyentes. Y los rangos de retención están en este cuadro que les estoy señalando, que dependiendo de la actividad en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca va del 1,25 al 5% de los ingresos. En sistemas, en el sistema financiero, seguros va de 1 al 10%. El sistema financiero cooperativas va del 3 al 4%. En el sistema financiero bancos va del 4 al 5%. En servicios va del 1,25 al 10%. En salud va del 1,25 al 9%. En concreto, ¿qué es lo que ha generado esto? Lo que ha generado es que los valores de autorretención son sumamente elevados
respecto de la proyección del impuesto a la renta que se va a causar en el año 2024. Y seguramente por eso, porque ya está advertido este efecto de trasladar la liquidez del sector privado a la caja fiscal vía autorretención, que en la resolución de 12 de enero del 2024 ya se establece la posibilidad de que el Servicio de Rentas Internas pueda modificar los porcentajes en cualquier tiempo, atendiendo circunstancias económicas de cada sector o cuando se prevea que los ingresos grabados puedan disminuir considerablemente en el ejercicio corriente respecto del inmediato anterior. Entonces, aquí ha quedado abierta una ventana para que después de presentada la declaración de impuesto a la renta del 2023, que va a ocurrir en abril, se pueda plantear la posibilidad de una revisión del porcentaje de autorretención. Porque debe haber actividades, de hecho conocemos de muchas actividades que con las autorretenciones de enero, febrero y marzo prácticamente ya han pagado el impuesto a la renta que se proyecta para todo el ejercicio económico. Otro tema supremamente importante de esta reforma del presidente Daniel Noboa es relativo a las compañías foráneas controladas. Para eso hay que hacer una pequeña introducción. El Ecuador se insertó en los conceptos de fiscalidad internacional e instrumentos de transparencia desde el año 2017, cuando solicitó ser miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales, Foro Global de Transparencia Fiscal. Siguió todo el proceso y a partir del 10 de julio se empezó a recibir información de el sistema de reporte del Foro Global de Transparencia Fiscal, que son los CRS, y el 7 de abril del 2021, el Ecuador suscribió el acuerdo bilateral de intercambio de información con Estados Unidos para fines tributarios. Entonces, son hitos en donde el Ecuador se ha ido insertando en este concepto de transparencia fiscal unido a la fiscalidad internacional. La primera reforma del presidente Noboa, la de 20 de diciembre, tiene una particularidad que les vamos a explicar luego. Se refuerzan las multas por ocultamiento patrimonial en el exterior y se crea la compañía foránea controlada. ¿Qué es la compañía foránea controlada? Esta compañía foránea controlada ya ha sido incorporada en otras legislaciones con la finalidad de lograr que estas entidades tributen en el país de la residencia fiscal de sus miembros. Porque se ha establecido que se constituyen sociedades en el exterior que obtienen utilidades, pero por estar en el exterior, los partícipes, los beneficiarios efectivos, no tributan. Entonces, para que ustedes tengan muy claro el tema, vamos a analizar cuál es la normativa que estaba vigente antes de la primera reforma tributaria del gobierno del presidente Noboa. El artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno establecía, o sea, por título, crédito tributario por impuestos pagados en el exterior. ¿Y qué decía? Sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales, las personas naturales residentes en el país y las sociedades nacionales que perciban ingresos en el exterior, sujetas a impuesto a la renta en el país de origen, tienen derecho a utilizar como crédito tributario del impuesto a la renta causado del Ecuador el impuesto pagado en el exterior sobre esos mismos ingresos
hasta la cuota que corresponda al impuesto atribuible a dichos ingresos. Dicho pronto y rápido, esta norma vigente antes de la reforma decía: si la sociedad ecuatoriana o un residente fiscal recibe ingresos en el exterior, inclúyalos en su declaración de impuesto a la renta. Y si pagó impuesto a la renta en el exterior, tómese como crédito tributario lo que pagó de impuesto a la renta del exterior sin que exceda la tasa ecuatoriana. Y si no pagó, va a tener que pagar en el Ecuador. Esa era la norma antes de la reforma, la primera reforma tributaria de este gobierno. Entonces, este gobierno crea la compañía foránea controlada, cuya vigencia indudablemente empieza a partir del 1 de enero del 2024 y le define a la sociedad, a la compañía foránea controlada, le define como una sociedad extranjera que no tenga residencia fiscal en el Ecuador, o sea, un establecimiento permanente no domiciliado en el Ecuador, que tenga, es decir, que pague en el país de origen una tasa efectiva de impuesto a la renta o análoga inferior al 60% de la tarifa ecuatoriana, es decir, 15%, o que la tasa sea desconocida. Hago énfasis que tenga una tasa efectiva, que pague una tasa efectiva menor al 15%, que tenga al menos un beneficiario final residente fiscal en el Ecuador que directa o indirectamente mantenga una participación mayor o igual al 25% de capital. Si los beneficiarios son partes relacionadas, se suman las participaciones individuales. Entonces ya queda definida la CFC. ¿Qué rentas obtenidas por la CFC se atribuyen al beneficiario final residente en el Ecuador? Ya tengo la compañía foránea controlada. Si esta compañía foránea controlada recibe rentas pasivas, ganancias de capital, explotación de propiedad inmobiliaria, dividendos, rendimientos financieros, regalías, o recibe comisiones o márgenes de intermediación o servicios técnicos administrativos de consultoría que se originen en el Ecuador, ¿qué es lo que va a suceder? Que la renta generada por estas sociedades van a atribuirse al beneficiario final, independientemente de que el beneficiario final haya recibido los dividendos o haya recibido los intereses. Ustedes saben que si yo tengo una compañía y no recibo dividendos, no hay razón para que se me atribuya el dividendo que no fue declarado por la sociedad. Pero en el caso de la CFC, dice, las utilidades que obtengan por estas rentas se atribuyen al beneficiario fiscal residente en el Ecuador, quien tendrá la calidad de contribuyente del impuesto a la renta e incorporará dichas rentas a su declaración en su proporción a la participación efectiva en la CFC, independientemente de que haya recibido o no las utilidades. Entonces, esta es la característica. ¿Cuáles son las disposiciones para calcular el valor de la renta? Dice que en cada ejercicio fiscal, la base imponible será la utilidad neta, medida en la moneda de la contabilidad que se debe y convertidas a dólares al cierre del ejercicio fiscal. Se considerará como fin del ejercicio fiscal el que aplique la CFC en su residencia fiscal o establecimiento permanente. Si no está definido, será del 1 de enero al 31 de diciembre. La base imponible será considerada ingreso gravable en el periodo fiscal en que termine el ejercicio fiscal
y una proporción efectiva del partícipe residente fiscal. Y en caso de pérdida tributaria de la CFC, solo podrá disminuirse de la base imponible positiva declarada en los ejercicios fiscales posteriores a la misma compañía foránea controlada. Entonces, esta es la innovación. Y queda claro que los beneficiarios finales a quienes se les atribuyó estos ingresos podrán considerar como crédito tributario del impuesto a la renta el impuesto de naturaleza idéntica o análogo causado en el extranjero por la CFC en la misma proporción que participa en la CFC. El crédito tributario será aplicable únicamente por el valor que el contribuyente pueda comprobar su pago efectivo y definitivo sin derecho de devolución posterior, siempre que el mismo no haya sido objeto de devolución en la jurisdicción donde se pagó el impuesto, y el crédito tributario no podrá superar la tarifa del impuesto. Esta normativa sobre los CFCs establece que el beneficiario final debe tener a disposición de la administración tributaria la contabilidad de la compañía foránea controlada, que en caso de incumplirlo se considerará como base imponible la totalidad de ingresos, y en el reglamento se determinará la forma de llevar el estado de cuenta de la CFC. Se dictó ya un reglamento, pero este reglamento no ha regulado lo relativo a al estado de cuenta. En este gráfico ustedes pueden ver, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, yo tengo una estructura en el exterior. Si es que la compañía extranjera paga un impuesto a la renta menor del 15%, así tenga una sociedad intermedia en el exterior y se relaciona, la persona natural del Ecuador es beneficiario final de estas sociedades extranjeras, las rentas pasivas, las utilidades que se obtienen en el extranjero, tienen que ser incluidas en la declaración de impuesto a la renta del Ecuador. Pasemos a algo que es rápido, no es aplicable para los residentes fiscales en el Ecuador, es aplicable para los extranjeros que quisieran venir al Ecuador. Se llama residencia fiscal temporal. Tiene una duración máxima de 5 años. La condición de que un extranjero asuma una residencia fiscal en el Ecuador es que realice una inversión en inmuebles o actividades productivas de al menos $150,000, que deberán permanecer en el país por el periodo de 5 años. Deberá contar con ingresos probados de $2,500 mensuales, sobre los cuales deberá aportar al IES. Y el beneficio que tiene el extranjero que establece una responsabilidad temporal en el Ecuador es que solo pagarán el impuesto a la renta por los ingresos obtenidos en el exterior. Si este residente fiscal temporal tiene ingresos en el exterior, no va a pagar por esos ingresos impuestos en el Ecuador. Les hablé de las sanciones por ocultamiento patrimonial. La ley de diciembre del 2023 incrementa la multa por ocultamiento patrimonial del 1 al 5% mensual, sin que pueda exceder del 10%, antes era del 5%. Entonces, si el Servicio de Rentas Internas descubre que un contribuyente, un residente fiscal del Ecuador, ha ocultado sus activos en el exterior, lo que puede hacer es imponerle esta multa por ocultamiento patrimonial, que puede ser
del 5% por cada año del valor de los activos y o de los ingresos no declarados, el que sea mayor. Entonces, antes era el 1% hasta el 5%, 1% mensual hasta el 5%. Con la reforma, se llega hasta un tope del 10%. Si el Servicio de Rentas Internas hace una revisión y dice, en el año 2023 ha ocultado activos por $1 millón, va a poner una multa del 10%. Pero esa multa se podrá repetir por el 2022, por el 2021, por el 2020. Es un tema a tener presente. Y adicionalmente, se ha establecido la obligación de la bancarización para operaciones de $500 o más. Bien, ahora vamos a avanzar al tema del IVA. Se ha establecido el reintegro sin intereses en máximo 90 días con notas de crédito del IVA pagado en proyectos inmobiliarios y en adquisición de vehículos 100% eléctricos. Sobre la tarifa del IVA, con la ley que entró en vigencia en marzo, la tarifa es del 13%. Para toda la vida, tarifas del 13%. Sin embargo, el presidente podrá modificar la tarifa previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en ningún caso será menor al 13% ni mayor al 15%. El presidente de la República, con el decreto 198, publicado en el Registro Oficial del 18 de marzo, ya estableció que la tarifa del IVA será del 15%. Y siguiendo las reformas de este periodo, se establece el 5% de IVA para las transferencias locales de materiales de construcción. Y aquí se introduce una norma que dice que el IVA pagado y no compensado en adquisición local o importación de bienes o servicios para elaboración y o comercialización de materiales de construcción sujetos a la tarifa del 5%, se podrá registrar como gasto no deducible. ¿Qué quiere decir esta norma? Que se rompió la neutralidad del impuesto al valor agregado. Y a la larga, ¿quién va a asumir el efecto de la disminución de la tarifa? Va a ser el productor o vendedor de los materiales de construcción, porque él compra las materias primas para producir los materiales de construcción con tarifa 12% y vende con tarifa 5%. Estas tarifas diferentes va a hacer que ese crédito tributario no pueda ser recuperado con las ventas. Y lo que dice la ley es cárguele como gasto no deducible. Siguiendo las reformas del IVA, se establece que en los pagos al exterior que efectúen prestadores de servicios turísticos por concepto de organización, producción y prestación de espectáculos artísticos y culturales estarán sujetos a una retención en la fuente del 15%. Hay una reducción del IVA al 8% mediante decreto ejecutivo para la prestación de servicios definidos como actividades turísticas durante los feriados nacionales o locales, sin que pueda superar en cada año 12 días en total. Se trata del crédito tributario para la adquisición de tricimotos. Para quienes sean actividades de servicio de transporte comercial de pasajeros, también podrán solicitar la devolución del IVA. El IVA pagado por personas con discapacidad y por adultas mayores, se especifica que tendrán derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad de uso y consumo personal, realizados en establecimientos autorizados por la Administración Tributaria y conforme los requisitos establecidos.
El ISD. El ISD vuelve al 5%. El presidente podrá modificar la tarifa de forma general por sectores o por variables que considere previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, pero en ningún caso la tarifa podrá superar el 5%. Esa tarifa del 5% va a estar vigente a partir del 1 de abril de 2024 y se ha hecho una limpieza de los decretos ejecutivos anteriores sobre la materia. Respecto a la exoneración del ISD, se generó una excepción para los pagos que realicen los bancos con capital privado durante un año, sí van a pagar el ISD por amortización de capital e intereses. Me explico mejor, la norma general es que no hay lugar al ISD, está exonerado del ISD el pago de amortización e intereses de créditos externos bajo las normas establecidas, pero por este solo año, los bancos sí van a pagar el ISD. Se ha generado un ISD preferencial, perdón, se ha exonerado el ISD a los pagos efectuados al exterior por aerolíneas nacionales y extranjeras que operen dentro y hacia el Ecuador y que cuenten con el documento que les acredite para la prestación de servicios a nivel internacional. Otro tema importante, la remisión de intereses, multas y recargos. Se ha creado una remisión permanente al reformarse el Código Tributario y establecerse que todo contribuyente tendrá derecho a la remisión del 75% de intereses, multas y recargos cuando se pague la totalidad de la obligación determinada por el Servicio de Rentas Internas dentro de 7 días siguientes a la notificación del acto determinativo. Ustedes son empresarios, ustedes conocen el procedimiento tributario, la administración tributaria hace un proceso de determinación, nos convoca a la lectura del borrador, presentamos reparos, saca el acta final, nos notifica. Si yo, como contribuyente notificado, pago la totalidad de las diferencias establecidas dentro de los 7 días, tengo derecho a una remisión del 75% de intereses, multas y recargos. Esta es una remisión permanente. Ahora hay una remisión parcial. En la ley de diciembre se estableció una disposición transitoria que quienes paguen la totalidad de obligaciones vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la ley 20 de diciembre de 2023 o aquellas que hayan sido notificadas con una comunicación de diferencias o actas borrador tendrá una revisión del 100% de intereses, multas y recargos. Decía que los pagos se deben realizar en 150 días contados a partir de la publicación en la ley, es decir, hasta el 24 de julio. Si el pago parcial fuese parcial, no aplicará la remisión. Establecía expresamente que se debe desistir de las acciones administrativas o judiciales y que por el pago realizado en amnistía no se puede presentar un reclamo de pago indebido posterior. La Ley Orgánica de Competitividad Eléctrica, la Ley de enero, sustituyó esta disposición transitoria. Es decir, ya no existe esta disposición transitoria. Y estableció las nuevas condiciones para gozar de esta exoneración. Y dice, quienes paguen total o parcialmente las obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre tendrán derecho a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos. El pago debe hacerse hasta el 31 de julio. Si se realizan pagos antes de la vigencia de la ley, 11 de enero del 2024,
que sumados equivalen al capital de la obligación, quedarán remitidos los intereses, multas y recargos restantes. Si los pagos no cumplen la totalidad del capital, podrán acogerse a la remisión por el saldo pendiente y la prohibición de que no pueden acogerse el presidente, los asambleístas y sus familiares, y se excluye el impuesto a la renta del 2023. Se generaron otras remisiones rapidísimo. Lo que se debe a los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas adscritas, tributos de impuestos al rodaje, Agencia Nacional de Tránsito, Servicio Público para Accidentes de Tránsito para las prefecturas, impuesto a la propiedad de vehículos, créditos educativos. Y durante la vigencia del conflicto armado interno decretado el 9 de enero del 2024, el presidente de forma extraordinaria podrá remitir obligaciones accesorias. Esto fue introducido en la Ley de Turismo publicada el 25 de marzo. También se condonan obligaciones de impuesto a la renta para negocios populares, valores de determinación y determinación hasta el 2023 respecto a obligaciones de RICE, impuesto a la propiedad de vehículos motorizados, impuesto del 1% por la compra-venta de vehículos usados. Vamos a otro tema que es de mucho impacto empresarial, la contribución temporal de seguridad, que se establece que el sujeto pasivo son las sociedades residentes fiscales en el Ecuador, así como los establecimientos permanentes que obtuvieron ingresos grabados en el año 2022. Se excluyen micro y pequeño empresas, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. La base imponible son las utilidades grabadas en el año 2022, la tarifa es del 3.25. La declaración y pago hasta el 31 de marzo del 2024 y hasta el 31 de marzo del 2025. No serán deducibles del impuesto a la renta, no estará sujeta a facilidades para el pago. Miren ustedes si aquí se excluye la micro y pequeña empresa, pero no se aclara si esta micro o pequeña empresa debía tener la condición en el año 2022, que es el año en el cual, sobre el cual se va a pagar la contribución, o es micro o pequeña empresa en el 2024. Ahí va a haber, cuando el impuesto es el impuesto es exigible, cuando nace el hecho generado. Ahí va a haber una fuente de conflicto. Luego se creó la contribución temporal sobre las utilidades de los bancos y cooperativas. El sujeto pasivo son los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, así como las sucursales extranjeras domiciliadas en el Ecuador. Y la tarifa va del 5 al 25%. Si inferiores a 5 millones, del 5%, sube al 10% y termina el 15% cuando fueron superiores a 100 millones. La base imponible de esta contribución, la utilidad grabada con impuesto a la renta en el 2023. La declaración y pago no podrá ser posterior al 31 de mayo. El SRI debe decir cuándo. No será deducible del impuesto a la renta. No estará sujeta a facilidades para el pago. Aquí nosotros advertimos que estas contribuciones para la seguridad, para las utilidades de los bancos, el incremento del IVA al 13%, la facultad del presidente de incrementarlo hasta el 15%, el incremento del ISD al 5%, puede, de hecho, puede generar problemas de orden constitucional. Y de hecho ya sabemos que varios gremios empresariales, varios grupos sociales, ya han presentado demandas de inconstitucionalidad respecto de estas normas. Solo para efectos informativos, yo quería plantearles que
En el caso 110-21 y N22 de acumulados, cuya sentencia fue una ponencia de la jueza Carla Andrade Quevedo. Al responder la demanda de inconstitucional de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, la Corte Constitucional dijo: la Asamblea no modificó ni negó el proyecto de ley y concluyó: como ni modificó ni negó la ley que envió el presidente Lazo en el 2021, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Es decir, el proyecto tal cual envió el presidente de la República es el que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. En el caso de esta ley, estamos hablando de la ley del conflicto armado. De la evidencia que existe, se desprende que la Asamblea ni modificó ni negó el proyecto de ley y podría aplicarse el precedente de la sentencia 110-21 que ya les comenté. Luego hay otra posición, que las contribuciones y el incremento del ISD no provienen de la iniciativa del presidente de la República. El presupuesto es constitucionalmente el único que tiene iniciativa para presentar leyes que creen, modifiquen o supriman tributos es el presidente de la República. La contribución para las sociedades, la contribución para los bancos y cooperativas, el incremento del ISD no provino de la iniciativa del presidente de la República. También hay un precedente de la Corte Constitucional, que es el caso de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. ¿Qué se dijo en esa sentencia? Si no proviene la iniciativa del presidente de la República, la ley es inconstitucional porque vulnera los artículos 135 y 301 de la Constitución de la República. Esto está en el caso 001-19OP y el juez ponente fue el juez constitucional Ali Lozano. También pueden haber demandas de inconstitucionalidad porque las contribuciones son retroactivas. ¿Por qué son retroactivas? Porque están gravando riqueza pasada ya consumida. También puede haber un argumento de que el presidente no podía en el veto cambiar su propuesta original de incrementar el IVA al 15% y proponer que se incremente al 13% y pueda el Ejecutivo subir hasta el 15% por razones constitucionales. Sin embargo, esto me imagino que se generará un debate en la Corte Constitucional y habrán las sentencias respectivas. Yo les cito los precedentes. Así, de esta forma, hemos hecho un brevísimo resumen de la reforma tributaria del presidente Noboa. Yo aspiro a que esta presentación haya sido lo suficientemente ilustrativa para tener bien claro el alcance y contenido de estas normas. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, estamos listos para conversar. Hola, mi estimado Mario, a toda la audiencia, muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias, Mario, por tu participación. La verdad que ha sido muy enriquecedora en un tema tan pesado, ¿no? Por su volumen y por su complejidad en algunos casos, que afectan no solamente al sector asegurador, sino también a
la economía en general, ¿no? Ujú. Antes de dar paso, Mariela, que nos ayude con las preguntas de los participantes, quisiera hacerte una, ¿no? ¿Cuál es el hilo conductor que tú ves en todas estas reformas económicas que se han planteado desde que asume el poder el presidente Noboa, incluyendo hasta la reforma que se ha incorporado en, en la ley esta de fomento al turismo, etcétera, ¿no? La ley de turismo. ¿Cuál es el hilo conductor? Si se puede visualizar algún tipo de estrategia, algún tipo de política en el ámbito económico, tributario, hacia el futuro, ¿no? No sé si nos puedas un poco condensar esa visión, a ver si es que existe, ¿no? Gracias, Patricio, un gusto saludarte. Yo creo que es muy importante esta pregunta. La política fiscal comprende los ingresos que genera el Estado y los gastos que debe enfrentar el Estado. Como hemos visto, la situación fiscal del país ha ido en un proceso de deterioro muy grande, en donde yo diría que desde el año 2007 hasta desde el año 2008 hasta el año 2023, el resultado fiscal ha sido de déficit, salvo un año que me parece que fue el 2010. Entonces, ha ido creciendo el déficit fiscal, ha ido creciendo el endeudamiento y ha ido perdiendo sostenibilidad el modelo que tiene el Ecuador. Entonces, cuando asume el gobierno el presidente Noboa, estamos en una situación fiscal crítica con unas necesidades de financiamiento mayores a los 10.000 millones de dólares, con una caja fiscal seca, sin recursos, mora en el pago de sueldos a los empleados públicos y con un riesgo país sobre los 2.200 puntos. Y para manejar, tomar los correctivos fiscales, el gobierno toma como camino el incremento de los ingresos sin que exista una contrapartida de reducción de gastos, que voy a hacer un punto después, y empieza con estas normas a generar ingresos que no estaban previstos antes. Las autorretenciones van a producir 1.300 millones de dólares, el incremento del IVA de abril a diciembre va a producir 1.000 millones de dólares, las contribuciones van a producir 3.000 millones van a producir 400 millones de dólares, el ISD, etcétera, y se mejoran los resultados fiscales y automáticamente se ve cómo cae el riesgo país, estamos cerca a los 1.000 puntos, pero no existe como contrapartida un horizonte favorable para el sector real de la economía que está trasladando sus recursos al sector público. Y aquí es fundamental tener presente que el problema fiscal no es un problema de que simplemente se gasta más de lo que se recibe, sino que la estructura constitucional del gasto público es la que exacerba los permanentes déficits fiscales. ¿Por qué? Porque de la recaudación tributaria que recibe el gobierno central, el 10% se queda para universidades, el 21% se destina a gobiernos autónomos descentralizados. Solo la diferencia, solo el 69% sirve para atender los gastos permanentes de educación, de salud, de seguridad, de justicia. Lo mismo,
los ingresos no permanentes van una parte a los gobiernos, a los gobiernos autónomos centralizados. Entonces hay un desfase entre la estructura constitucional de los ingresos y los gastos y las competencias y los ingresos. La Constitución del Ecuador dice que todos los años tiene que incrementarse en medio punto el Producto Interno Bruto, el presupuesto de salud y educación. Medio punto significa 500 millones de dólares para salud, 500 millones para salud, 500 millones para educación. Todos los años tiene que incrementarse en ese valor, pero en contrapartida no se incrementaron los ingresos. Entonces yo creo que el problema fiscal es un problema de fondo y la opción que ha tomado el gobierno es ir por el incremento de los ingresos. Entendemos que va a entrar en un programa con el Fondo Monetario Internacional. Y claro, la ley de financiamiento del conflicto armado interno. Resulta que el gobierno fue por 1.300 millones de dólares, que era lo que pretendía recaudar por el incremento del IVA del 13 al 15%, y regresa con el veto con una ley que le produce 2.600 millones. Claro, eso se ve reflejado en la caída del riesgo del país, pero es un manejo que debería ser evaluado con mucho detenimiento, porque puede estar afectando seriamente al sector real de la economía. Muchas gracias, Mario. Mariela, si nos puede ayudar con las preguntas de la Sí, audiencia. claro que sí. Claro que sí. Gracias, doctor Prado, por esta brillante ponencia. Tengo una pregunta. ¿Por qué se constituye en una reforma correctiva? Estamos con micrófono. Antes de la reforma, si una persona tenía un depósito a más de 180 días y era deudor de una tarjeta de crédito, por crédito corriente o diferido o por avance de efectivos, no podía acceder a la exoneración de los intereses de ese depósito. En esta reforma de diciembre se corrige eso y se establece que esa persona que tiene su inversión a más de 180 días sí podrá gozar de la exoneración, aunque sea deudor de la tarjeta de crédito. Esa es la explicación. Ya, muy bien. Otra consulta que tenemos es, dentro de todas las reformas tributarias, ¿hay algo en relación a la excepción de pago de impuestos a créditos recibidos por empresas en el Ecuador de entidades crediticias y bancos del exterior enfocadas a compras de máquinas o equipos? A ver, digamos que en estas reformas, quiero hacer un punto. Aquí, en cada ley que se ha dictado, se ha ido reformando distintas leyes, ¿no es cierto? En la práctica, respecto al impuesto a la salida de divisas, el único cambio al régimen anterior fue al pago de amortización e intereses que hagan los bancos por los créditos registrados. Como ustedes saben, en la ley reformatoria para la actividad tributaria en el Ecuador, se fueron generando exenciones para el pago del ISD. Y entre las exenciones está financiamiento externo, sea bancario o no bancario, pero si es no bancario tiene que obtenerse una certificación de la Superintendencia de Bancos. Y en otros casos se considera como crédito tributario de impuesto a la renta. Entonces, del régimen anterior al actual, respecto al tema de la pregunta, no ha habido ningún cambio. No ha habido ningún cambio. Muy bien. Y finalmente tenemos una pregunta que dice, si tengo muchas facturas de ingresos, ¿cómo se deben emitir el comprobante de retención para poder autoliquidar mensualmente el pago del SRI de los grandes contribuyentes? ¿Cómo se emite la retención
¿Y a qué hago referencia? Pasa que el SRI dictó una resolución completa de cuáles son Ujú. los procedimientos a seguir para realizarse la autorretención. La autorretención ya debió hacerse al 31 de enero y presentarse la declaración en febrero, de acuerdo con el noveno dígito del RUC. Entonces, hay todo un instructivo, ¿no es cierto? Es sumar todas las facturas, grosso modo, sumar todas las facturas que son los ingresos. Ujú. Esa es la base de cálculo de la autorretención en el porcentaje señalado. Pero si en esas facturas se facturó a una entidad del sector público, se excluyen esas facturas para el cálculo de la autorretención. Pero ya a este rato la normativa quedó súper clara respecto a las autorretenciones. Y quiero insistir que la resolución que trató sobre las autorretenciones dejó abierta la posibilidad de hacer una revisión del porcentaje de autorretención. Y Ujú. que debería esto analizarse para hacerlo a partir de mayo del año 2024. Muy bien, en honor al tiempo le voy a ceder la palabra a Patricio para que haga una consulta adicional. Mario, una última consulta, no te tomo más tiempo, pero ¿nos puede un poco aclarar, eh, especialmente en esta transición del IVA, cómo quedan los contratos que tienen estas características de ser tractos sucesivos, como el caso de los contratos de seguro en la liquidación del IVA, ¿no es cierto? Tal vez si nos puedas aclarar. Entiendo que no es el único caso que tiene inclusive una normativa especial del SDI para el tratamiento de esto, de la base imponible y el hecho generador de los contratos que tienen, que son tractos sucesivos. No sé si nos puedas un poco comentar al respecto, por favor. Claro, o sea, digamos que cuando yo contraté mi póliza, contraté con el 12%, ¿no es cierto? Y es una póliza de tracto sucesivo, voy pagando mis cuotas mensuales del riesgo, o compré el vehículo y voy pagando las cuotas mensuales. Entonces ahí se va a generar un problema de que en las cuotas mensuales me facturaron hasta marzo con el 12%, y en abril, si están facturando cuotas mensuales, me van a liquidar con el 15%. Yo voy a poder decir no, porque yo contraté con el 12%. Y mi obligación nació con el 12%. El Servicio de Rentas Internas puede decir, sí, pero su obligación es exigible con el 15%. Entonces, vamos a entrar en un problema de interpretación, y en mucho va a depender en cómo es lo que se ha facturado. Porque si yo hice una factura por el 100% con el 12% de IVA y la forma de pago es en mensualidades, yo ya facturé, yo ya incluí en mi declaración esa transacción, el 100% con el 12%. Pero siempre habrá este tipo de problemas. Listo. Una última consulta, Mario, rapidito. Nos dice un participante, dado que está la contribución esta especial, ¿no es cierto? De seguridad, ¿no es cierto? Podría estar sujeta a demanda de inconstitucionalidad, y dado que ya la declaración vence el 31 de marzo, ¿cómo se debe proceder? A ver, esa declaración, esa obligación ya está subida por el SDI. Cualquier contribuyente se mete a la página web del SDI y está liquidada por el SDI. Es decir, hay que pagar hasta el 31 de marzo. De lo contrario, el 1 de abril ya empezamos a pagar los cargos y intereses y multas. Si está presentada la demanda de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional dictara una medida cautelar, que no
nunca lo hace. Para no pagar, la medida cautelar debía haber sido dictada antes del 31 de marzo. Pero si no hay la medida cautelar, sigue siendo exigible la obligación. Si la Corte Constitucional se aparta de su norma básica de despacho por cronología y despacha estas demandas de inconstitucionalidad la segunda semana de abril, la sentencia rige para lo futuro, por lo tanto el pago fue debido. Ya no habría que pagar la contribución al 31 de marzo de 2025. Si la Corte Constitucional se demora, les quiero recordar las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron con las contribuciones por el terremoto Manabí Esmeraldas. La Corte Constitucional dictó la sentencia, creo que 4 años después, cuando ya todo estaba consumado, dijo no hay derecho a ninguna, a la devolución de ningún valor. Sin embargo, la Corte Constitucional, que es importante, como quiere generar la cultura del precedente, no hace mucho dictó una resolución respecto a unos tributos municipales que les consideró inconstitucionales y en esa sentencia ordenó que se devuelva esos tributos. Entonces también es un tema que hay que estar atentos con la Corte Constitucional, qué es lo que resuelve respecto a las demandas que han presentado. Pero en todo caso, siempre, si no hay ningún pronunciamiento que frene el acto, etcétera, habrá que pagar y esperar. Es Ojalá debido. que en algún momento reconozca la inconstitucionalidad y resuelva también la devolución, ¿no? Así es, así es. Bueno, Mario, como siempre, muy agradecidos, ¿no? Tus conocimientos muy vastos y reconocidos sobre la materia nos han ayudado muchísimo. A toda la audiencia también, muchísimas gracias por acompañarnos y cualquier consulta adicional, Mariela nos ha puesto en el chat un mail para que puedan contactar directamente al estudio Prado y para cualquier otra inquietud que puedan tener, ¿no? Muchísimas gracias a todos, muy especial a Mario, y que tengan un buen fin de semana y un excelente feriado también, ¿no? Que pasen muy bien. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Un gusto, Que ¿no? estén bien. Hasta luego.